En el día de hoy vamos a abordar contenidos referentes a enfermedades virósicas vesiculares de interés estomatológico. ¿Por qué se ha puesto ese nombre? Porque las enfermedades virósicas pueden o no generar vesículas en el transcurso de la evolución y en el transcurso de su presentación anatomoclínica. Es decir, en estos casos vamos a ver exclusivamente las enfermedades virósicas que producen algún tipo de virosis de vesículas en su desarrollo. Ustedes pueden ver en esta imagen, y para ello es necesario que repasemos lo que se entiende como vesícula, que es una lesión elevada de contenido líquido, pequeña, generalmente menor a 3 milímetros. Esta lesión elemental se caracteriza por presentarse exclusivamente en componentes epidérmicos, es decir, en porción cutánea y en mucosa. No se da en otra estructura orgánica. Estas vesículas son de aparición rápida y su tiempo de vida no superan los 7 días, porque o bien evolucionan a costras o bien se rompen en el transcurso de la evolución y el contenido se deseca y posteriormente deja una zona erosionada hasta que se cubre de costra y luego se desprende esa costra para volver a la normalidad sin dejar ningún tipo de cicatriz. Estas enfermedades, estas virosis que producen vesículas, las podemos identificar de la siguiente forma. Aquellas que son producidas por el virus humano tipo 1 o el virus humano tipo 3 y el virus Coxsackie. Esos son los grupos de virus productores de vesículas en el ser humano. Estas virosis, y específicamente ya en el contenido de las producidas por el herpes virus hominis o del herpes virus tipo 1, que son las más frecuentes, tenemos que analizar distintas formas anatomoclínicas de presentación. ¿A qué se denomina primoinfección y qué se entiende por formas recurrentes? Primoinfección es un término que no solo es válido para las infecciones por virus, sino por otro tipo de gérmenes. Pero en este caso vamos a usar para los virus. Entonces, ¿qué entendemos por primoinfección? Es el primer contacto del agente generador de la enfermedad, que en este caso es el virus hominis tipo 1, es el primer contacto con ese virus y a su vez es la primera manifestación anatomoclínica de la enfermedad. A eso se conoce como primoinfección. Y el nombre correcto es primoinfección herpética, porque está producido por un agente que lo caracteriza por el herpes. Esa primoinfección herpética puede ser de manifestación clínica, la cual es de manifestación muy aguda y muy ruidosa, o puede cursar de una forma subclínica, donde el paciente presenta algunas alteraciones, pero no son identificables con el germen, salvo que se haga algún tipo de cultivo, o bien se confunden con estados gripales. Entonces, estos gérmenes, ya sea pueden producir una forma muy ruidosa, que es la conocida como primoinfección herpética aguda, o una forma subclínica, que pasa más bien desapercibida, o bien puede confundirse con algún otro cuadro gripal o de resfrío, o bien puede confundirse con alguna otra virosis. Estos gérmenes no producen una inmunidad total. Quiere decir que una vez de haber tenido ya la primoinfección herpética, esa primoinfección herpética no se va a volver a repetir. Pero como no da una inmunidad total, da una inmunidad relativa,
sí se van a dar formas recurrentes. Es decir, el germen va a quedar viviendo en nuestro organismo y ante la presencia de algunos factores desencadenantes se va a volver a reinstalar la enfermedad, pero siguiendo algunas de las formas recurrentes que ya lo vamos a ver. Entonces, primo infección herpética, que es la forma ruidosa, es la forma clínica eh, más, más importante en cuanto a producción, está caracterizada por ser una infección viral aguda y de mucha frecuencia en cavidad bucal. La incidencia se da básicamente en niños entre un rango etario de los 6 meses a 5 años. También se dan en adolescentes y en adultos jóvenes. La localización en particular es en toda la cavidad bucal, pero tiene preferencias en algunos sectores, como pueden ser también amígdala y faringe, y en algunos casos se dan presentaciones en áreas cutáneas de la cara. Esta forma de preinfección herpética afecta a toda la economía, es decir, todo el paciente se ve alterado. ¿Cómo se produce la transmisión del virus? La transmisión del virus puede ser directa o indirecta. Directa a través de contactos interpersonales y más aún cuando se hacen contactos de fluidos como por ejemplo saliva, que es altamente contagiosa. Y generalmente las personas contagian a los niños a través de los besos. El virus se va a inactivar muy rápidamente estando en medio ambiente, lo cual hace más dificultosa, pero no imposible, la transmisión indirecta, que se considera a esta como la que se produce a través de los instrumentos, generalmente son instrumentos de cocina. Va a presentar un periodo de incubación de 3 o 4 días, y esto se va a caracterizar porque el paciente va a referir malestares de orden general, y luego viene la explosión clínica donde se dan las manifestaciones propias de las virosis. Entonces, esta primoinfección herpética es de comienzo brusco. Habíamos hablado de un periodo de incubación, pero el comienzo es brusco y arranca con dolor de garganta, faringodinia, fatiga muscular, palidez, náuseas, disfagia, cefalea y cuadros febriles que van entre los 38 y 40 grados aproximadamente. Es decir, con todos esos datos, ustedes no pueden identificar inicialmente de que se trata de una gingivostomatitis herpética, porque son manifestaciones de orden general y que pueden ser confundidas con otras afecciones. Pero ¿qué es lo que sucede? A esto se le debe sumar que existen además adenopatías ganglionares submaxilares bilaterales que son muy dolorosas. Y el chico, el estado emotivo del chico, se encuentra irritable, decaído, en algunos casos puede tener taquicardia o inapetencia. Y estos síntomas, así tan crudos y intensos clínicamente, pueden durar 1 o 2 días y recién luego de estas manifestaciones generales, o que pueden ser confundidas con otras enfermedades, aparecen las manifestaciones bucales. Entonces fíjense que estamos hablando de un periodo de incubación de 4 días, más un periodo de manifestaciones generales de 1 a 2 días, y luego de eso aparecen las manifestaciones bucales. Es decir, aparecen las lesiones, aparecen los signos que nosotros podemos detectar clínicamente como alteraciones locales. Estas manifestaciones bucales aparecen entre 48 y 72 horas y la lesión elemental es la vesícula, que es el elemento que habíamos considerado como lesión elemental primaria, ¿sí? Va acompañado de síndrome febril y estas van a sentar tanto en mucosas queratinizadas como no queratinizadas. Esto de mucosas queratinizadas y no queratinizadas van a servir más adelante cuando ustedes tomen conocimiento de otras enfermedades de acento bucal, cuando hacen el diagnóstico diferencial de que hay algunas enfermedades que imposible aparezcan en zonas queratinizadas, a diferencia de la gingivostomatitis herpética que se da en ambas. Primero va a aparecer una zona eritematosa difusa. Eritematosa quiere decir de color subido, difuso, acompañado de edema en los labios, y también en la mucosa yugal, lengua, encías y paladar.
Vale aclarar que la gingivostomatitis herpética aguda toma toda la boca, o puede tomar toda la boca, no tiene zonas de preferencia, ¿sí? En los casos más graves, toma la totalidad de la boca, y en otros casos se limita a la lengua, labios y carrillos. Pero el elemento distintivo para una forma recurrente es el compromiso gingival. Recuerden, una gingivostomatitis herpética, por eso que se coloca primero el nombre, la denominación de gingivo, porque indefectiblemente tienen que estar comprometidas las encías. Si no, no se trata de una gingivostomatitis herpética. Estas vesículas, estas lesiones elementales primarias, tienen muy poco tiempo de vida y se rompen espontáneamente o bien como producto de la masticación y de las distintas funcionalidades orales, puede llevar a la ruptura, en la cual deja una zona erosiva y se caracteriza por ser dolorosa. Ustedes recordarán todos los antecedentes que se hablaban de la presentación general. Pues bien, todos esos elementos, desde la fiebre, el decaimiento, las alteraciones emotivas, y otras alteraciones más que sufre el paciente, eso se engloba dentro de la adjetivación de prodromos. Es decir, son manifestaciones prodrómicas, las que se dan antes de que aparezcan las lesiones en boca. Y es importante, porque es algo característico en las virosis. En todas las virosis, en las cuales lleva la formación de vesículas, siempre hay sintomatología prodrómica. Es decir, el paciente sabe o se imagina, más aún en el caso de las recurrentes, que en tal lugar le va a aparecer una, eh, una vesícula o un conjunto de vesículas. ¿Sí? Bien. En el caso de que la gingivostomatitis herpética, como le había dicho, comience con su localización labial, las encías se van a caracterizar por van a estar aumentadas de tamaño, que pueden cubrir gran parte de la corona, que se presentan muy sensibles, edematosas, con sangrado fácil. La inflamación, todo ese proceso inflamatorio va a ser lo que va a preceder la aparición de ampollas y van a dar las características que ustedes pueden observar en esta imagen. Fíjense que se pierde el contorno normal de la encía, fíjense que se pierde el color rosado pálido propio de la encía, en estos casos tiene un color eritematoso subido, están aumentados de tamaño y por ende sangrantes y dolorosas. Esa es la forma como se presentan en las encías. También pueden acompañarse, fíjense, no solo en las encías, sino también en los labios. Pero fíjense específicamente en la gingivitis, que persiste durante todo el curso de la infección. De ahí, nuevamente, el por qué esta enfermedad se llama gingivostomatitis, porque la gingiva siempre está afectada. En este caso, esta gingivitis puede derivar hacia una periodontitis que va a terminar cuando el cuadro remita y va a ser la responsable del aliento fétido que tiene el paciente durante este estadio de explosión a nivel bucal. Como le decía hoy, y acá aclarado al pie, está que puede tomar solo las encías o bien tomar la mucosa. En este caso, este niño, fíjense, presenta la afectación a nivel de encías, es más evidente en las encías del maxilar superior, y al mismo tiempo estas lesiones blanquecinas, ¿sí?, redondeadas o de forma irregular, que se observan en la mucosa, no es otra cosa que la manifestación de esta enfermedad, la cual se hace a través de la aparición de vesículas que posteriormente se rompan y siguen su evolución en unas lesiones secundarias. La localización lingual, que también se da, se puede observar en esta imagen. Fíjense ustedes, la lengua está completamente abordada por la enfermedad y toma este aspecto de color blanco amarillento y tiene un aspecto sabugoso. Obviamente que esta niña
está en este estado emotivo como consecuencia del dolor, más todas las otras manifestaciones que se dan a nivel general, y está muy irritable y llora constantemente. Las vesículas pueden darse también de otra forma en lengua. Una, que es una forma muy aguda, muy violenta, que es, que es el caso anterior, cuando toma toda la lengua y tiene un color blanquecino amarillento, o bien puede ser que en ella asienten vesículas de distintos tamaños, en forma separada o formando ramilletes, ¿sí? Y van a aparecer casualmente en el lugar vesículas nuevas en la medida en que el proceso patológico vaya continuando su curso. En el caso de la localización de la mucosa labial, esto van a formar, luego de que se rompen las vesículas, pequeños cráteres que van a ser de forma oval o excavado, que en algunos casos se van a ulcerar. Y fíjense el término utilizado, se van a ulcerar. ¿Por qué digo ulcerar? Haciendo referencia a la ulceración, no a la úlcera. Se van a ulcerar en ese sentido, es decir, se van a convertir en ulceraciones porque todo el proceso es agudo. Y no se olviden, o mejor dicho, recuerden ustedes que las úlceras son crónicas y este es un proceso agudo. Por lo tanto, no se pueden hablar de úlceras en la gingivostomatitis herpética. Sí se puede hablar de ulceración. Esas ulceraciones van a tomar un color blanco, grisáceo o amarillento, las mismas características de la lengua. Los bordes se van a encontrar desgarrados, van a ser desiguales y va a ser el resultado de la ruptura del techo y la reunión de las vesículas. Este cuadro obviamente va a afectar todos los aspectos de funcionalidad de la cavidad oral y por ello vamos a encontrarnos con hipercialia, que no es otra cosa que el aumento de la salivación, halitosis, como ya lo habíamos mencionado como consecuencia de la periodontitis que se da posterior a la gingivitis, va a haber dolor intenso y constante durante todo el tiempo, va a haber tumefacción ganglionar, no solo porque los gérmenes se van a trasladar también hacia los ganglios, sino porque este cuadro de infección virósica va a afectar a la microbiota normal y va a producir también migración de toxinas de otros gérmenes hacia los ganglios linfáticos y con ello la reacción de los ganglios linfáticos. Se van a dar situaciones de inoculaciones en ojos, en genitales y en piel, pero al mismo tiempo es raro que coexistan lesiones simultáneas en piel y mucosa bucal. Se van a dificultar muchas funciones que son normales, como por ejemplo, el chico no quiere hablar porque le duele, o la alimentación se encuentra dificultada por la misma razón. Entonces tenemos que tener en cuenta, y ya les adelanto que como parte del tratamiento de este tipo de afecciones, la alimentación debe ser muy rica en proteínas y al mismo tiempo debe ser alimentación fría, porque de esa forma calma el dolor producido por las erosiones y las ulceraciones producto de la ruptura de las vesículas. Entonces, tenemos que el periodo de evolución va a ser un promedio de 7 a 10 días y que va a involucionar completamente y no va a quedar ninguna secuela. Es decir, no vamos a observar ninguna lesión secundaria como ser úlceras, ulceraciones, como cicatrices, ni nada que se parezca, ni manchas. Es decir, todo se produce una restitución a la integridad. Y acá entramos en el punto que les había mencionado anteriormente, que sirvió para la clasificación, que esta enfermedad deja inmunidad relativa. Es por ello que, en oportunidad del cursado de otras alteraciones, por ejemplo, alergia, traumatismo, estar en presencia de algunas otras infecciones o la acción de agentes físicos como sol o el frío, pueden reactivar al germen y manifestarse las formas recurrentes. Y la más común de todas las formas recurrentes es el herpes simple recidivante o vulgar, que tiene una ubicación preferencial en el labio. En el caso de que el paciente sean
inmunocomprometidos, es decir, aquellos que tienen su inmunidad relativa, se puede dar una forma muy prolongada de estomatitis herpética primaria aguda, eh, porque tienen su sistema inmune disminuido. Entonces el germen encuentra un terreno fértil donde puede hacer su desarrollo. Pero también se tienen que considerar que en los pacientes inmunocompetentes, las lesiones no van a tener las mismas características, ¿sí? Que en estos pacientes inmunocompetentes, la formación clínica, la forma de presentación clínica, van a ser más reducidas, van a ser menos ruidosas en los inmunocompetentes, es decir, en una persona normal que en el momento de la consulta solamente tiene como enfermedad el herpes. Ahora, en un paciente inmunocomprometido, se debe considerar porque la reacción a la infección por el herpes virus hominis y en la forma de gingiostomatitis herpética va a ser mucho más ruidosa. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Básicamente es un diagnóstico clínico, porque vamos a tener en cuenta el estado general, la aparición de vesículas que van a preceder a las erosiones, caracterizado por la multiplicidad de elementos y diseminación, por la existencia de enopatías y por el dolor que impide al paciente comer y hablar. ¿Se pueden hacer exámenes complementarios? Sí, por supuesto que se pueden hacer exámenes complementarios ante la duda, pero como son lesiones patognomónicas, estos exámenes complementarios se hacen a modo de corroboración, no para aportar un elemento diagnóstico. Entonces se puede hacer una prueba específica, que son mediciones de títulos de anticuerpos, que son exámenes serológicos, o pueden también valorarse anticuerpos neutralizantes, identificaciones de complementos, se pueden realizar cultivo de virus, y la citología exfoliativa, la que se obtiene esas muestras por raspado y posteriormente se colorea con GIMS. Es decir, esos son los exámenes complementarios que pueden dar un aporte a nuestro diagnóstico clínico, que le dije que con la clínica es más que suficiente porque es una enfermedad con manifestación patognomónica. El tratamiento va a estar dividido en dos aspectos, más una información importante. ¿Por qué está mencionado lo de información importante? Por el hecho de que la mayoría de los chicos están comprendidos entre el grupo etario que les había dicho hoy, de 6 meses a 5 años aproximadamente. Por lo tanto, esa información es importante a los padres para brindarles tranquilidad y que puedan cuidar de sus chicos durante el tiempo de evolución de la enfermedad. El tratamiento básicamente es sintomático, es decir, tenemos que tratar de disminuir los síntomas dolorosos y con ello darle una mejor calidad de vida mientras está cursando esta enfermedad. Para ello se pueden administrar analgésicos, antitérmicos y antibióticos a los fines de prevenir una infección bacteriana secundaria, que es lo que ya le había mencionado anteriormente. También se pueden dar inyecciones de gamma globulina, por ejemplo 2, de vía intramuscular, y con intervalos de una semana. El tratamiento local va a ser tópicos de aciclovir, porque va a cortar el tiempo de evolución de las lesiones virósicas, y va a disminuir también la sintomatología dolorosa. La medicación paliativa eficaz, esta medicación es paliativa eficaz y no posee toxicidad. También podemos combinar con la administración de vitamina C por las propiedades que confiere este tipo de vitamina. Y la información importante, que es lo que les refería hoy, que deben informarle a los padres, es respecto de la hidratación del niño, porque estos cuadros virósicos son muy propensos a que el chico entre en una deshidratación muy marcada, y que la alimentación debe ser blanda, de consistencia líquida y bien fría, y que contengan proteínas esencialmente, como licuados, helados, yogures. También se le pueden sumar jugo de fruta siempre y cuando no sean cítricos, ¿sí? Porque si no, el cítrico puede actuar como un irritante extra. Las formas recurrentes, les había dicho que son formas que se dan
posteriormente a la primera infección herpética. Es decir, el germen queda viviendo en nuestro cuerpo y específicamente vive en las terminaciones nerviosas, porque es un virus neurótropo, es decir, se maneja a través de los nervios. Entonces quedan acantonados en los nervios y en los ganglios. Y en el caso nuestro específicamente en todas las estructuras nerviosas que tenemos. Entonces estos gérmenes permanecen vivos y en estado de latencia en nuestro organismo. Es decir, nosotros hospedamos a esos gérmenes. En algunos momentos, por algunos factores externos o internos, se produce un desequilibrio orgánico. Y ese desequilibrio orgánico es el factor predisponente para que puedan presentarse las formas recurrentes. ¿Cuáles son los factores predisponentes más importantes? Las afectaciones gastrointestinales, las enfermedades infecciosas agudas, por ejemplo, neumonía, gripe, meningitis, algunas enfermedades granulomatosas o infecciosas crónicas, por ejemplo, como la sífilis. También pueden ser traumatismos, en especial lo que se da en la región de la boca. En el caso de pacientes que consuman tóxicos, ya sean alcohol u otro tipo de intoxicaciones, u otros elementos que se utilizan como drogas, lo que favorece a la aparición de este tipo de lesiones. También pueden ser intoxicaciones alimenticias, estados emocionales. En el caso de las mujeres, también hay una vinculación con la menstruación, y en estos casos, las enfermedades que están vinculadas a la menstruación o cuando se da el periodo menstrual, se llama también que es un factor catamenial. También con la administración de anestesia local, y por último lugar, los factores físicos que le había mencionado, y en principal lugar está la acción del sol. También puede ser el frío. Por lo general, este tipo de forma recurrente es de aparición sorpresiva y presenta pródromos. Y esos pródromos son, el paciente se siente como decaído o presenta temperaturas subfebriles. Los pródromos generales más marcados van a ser la cefalea, la anorexia, también se pueden dar dolores a nivel de las articulaciones y por supuesto un incremento de la temperatura. Y a nivel bucal, los pródromos que el paciente va a identificar y dice, sí, en este lugar seguro me va a salir un herpes nuevamente, él lo puede identificar porque se presenta ardor, prurito, disestesia o calor. La ubicación de preferencia es en la semimucosa del labial o en la piel del labio. La cantidad de elementos vesiculares que se presentan van de 7 a 12, el tamaño no supera los 3 milímetros, que es lo que habíamos mencionado en la clasificación, en la introducción, cuando hicimos alusión al tamaño de las vesículas. El color va a ser blanco grisáceo, el contenido es transparente, pareciera como que fuera, el contenido fuera un suero, pero eso también puede cambiar de color, porque en algunos casos puede sumar una infiltración sanguínea y ahí se vuelven cero hemorrágicos, o bien puede desarrollar un contenido purulento y en esos casos se habla de que existe una combinación o una sumativa de infecciones también por gérmenes biógenos. Entonces tenemos que esas son las formas como pueden presentarse las vesículas. Ahora bien, ese ramillete de vesícula tiene un contorno arciforme. Arciforme quiere decir que forman arcos. Y la duración del proceso ronda entre aproximadamente de 7 a 10 días o 12 días en algunos casos, en que pueda remitir completamente estas formas recurrentes. ¿Cuáles son las formas recurrentes? Son 3. La primera y la más común es el herpes simple recidivante, recurrente o vulgar. Ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía como herpes simple, recidivante, o herpes recurrente, o herpes vulgar. Bien. Esta se localiza de preferencia en la porción cutánea y semimucosa de los labios. Y siempre toma un lado. Es muy difícil que se ubique sobre el línea media. Es de aparición brusca y esa aparición se hace a horas
de los pródromos que habíamos hablado anteriormente. Y se van a agrupar el ramillete, el número variable de Z12, y el tamaño oscila, como les había dicho anteriormente, de 2 a 3 milímetros, ¿sí? Y asientan sobre un eritema previo. Recuerden eso, que el pródromo puede ser sintomático o puede ser signológico. Sintomático es todo lo que el paciente refiere como sensación, por ejemplo, ardor o prurito, quemazón, y signológico es cuando nosotros podemos cuantificar por medio de los sentidos alguna modificación. Un eritema previo quiere decir que en el sector se va a producir un aumento del color hacia el tono rojizo. Y eso se lo puede detectar visualmente y se lo puede registrar fotográficamente. Entonces, forma parte de lo que son los signos prodrómicos y los otros son los síntomas prodrómicos. Entonces, cuando ustedes usan la palabra signo, es porque están exponiendo algo que pueden medirlo y que pueden darle una valoración, por ejemplo, rojo, blanco, elevado, deprimido, eh, sañoso o no, pseudomembranoso o no. Pueden darle una característica. En cambio, lo otro, el paciente es lo que caracteriza. Un síntoma, el paciente lo caracteriza. Dice que es doloroso, de que es lancinante, de que siente prurito, o que siente anestesia, o que siente disestesia. Entonces, esos dos términos se tienen que hacer la diferenciación porque no es lo mismo síntoma que signo. Son dos cosas que van acompañadas o que preceden una a la otra, pero no es lo mismo. Bueno, continuando con esto, acá ustedes pueden ver distintos ejemplos de herpes simple recidivante y a su vez distintos estadios. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda, ustedes ven una típica manifestación de un herpes, porque todas estas lesiones que observan en el labio son vesículas y están íntegras. En la imagen superior a la derecha ya persisten algunas vesículas y otras ya se rompieron y formaron costras. En esta lesión abajo y a la izquierda ven que esa diseminación es mucho más ampliada y se observan algunas de las vesículas que tienen un color tirando al amarillento. Esas son las que tienen ya algún contenido de infección piógena. También se ven costras y zonas con descamación. Y en la imagen inferior a la derecha se suma una inoculación de gérmenes piógenos. Este tipo de lesión se llama herpes impetiginizado. Impetiginizado, que proviene del término impétigo, y el impétigo no es otra cosa que la inoculación de gérmenes piógenos en piel, generalmente producidos por el rascado, porque ustedes saben de que uno de los elementos más contaminados de la mano es lo que son las uñas y lo que están debajo de ella. Por lo tanto, el paciente, ante esta aparición del herpes, en muchos casos se rasca y ese es el procedimiento con el cual inocula gérmenes piógenos y allí se produce la impetiginización de las vesículas. Así que busquen, anoten qué es impétigo y ese que es un cuadro microbiano que se suma a esta presentación del herpes simple residuante. Si es impétigo, que compromete la basilar, puede ser que posteriormente se transforme, deje una cicatriz. Si la lesión es exclusivamente virósica, produce una erosión posterior y posteriormente la secreción y la desecación de esa secreción, que es una costra. Al desprenderse la costra en forma espontánea, no al ser desprendida intencionalmente, al desprenderse la costra en forma espontánea, deja un sector con una
con una característica de ser un sector hipocrómico, pero en cuestión de días toma la coloración del tejido circundante y da el aspecto de una restitución a la normalidad porque no queda ningún signo secundario, no queda ni cambio de coloración, ni cicatriz, ni nada que se parezca. Siempre y cuando sea un herpes simple recidente, no esté acompañado de otra afección, como por ejemplo la inoculación y que deriva en un impétigo. La otra forma recurrente es el herpes recurrente intrabucal. ¿Qué trae tipo el kit para tomar la presión? No, mate. A mí no, en la casa se me baja la presión cuando me dicen eso. Escuchen, ¿por qué no silencian sus micrófonos, por favor? El otro tipo de herpes recurrente es el herpes recurrente intrabucal. Y este se da de preferencia en el paladar duro. No quiere decir de que sea el único lugar donde se va a presentar. Y este se caracteriza porque el centro de las lesiones resultantes de la ruptura de las vesículas va a tener un color rojo o tirando al rojo, limitado por arcos. Esos arcos, fíjese usted, acá arriba todavía están recién rotas las vesículas y en la imagen de abajo ya esa ruptura tiene mayor tiempo de evolución. Entonces simulan arcos, de ahí la denominación de arciforme. Estos se ubican preferentemente en la parte media y anterior, en el supuesto de que la elección sea a nivel de la mucosa yugal, y la encía vestibular son de preferencia, la encía vestibular es de preferencia en el caso del maxilar superior. Pero el herpes, les repito, el herpes recurrente intrabucal se da de preferencia en el paladar duro. Este herpes recurrente intrabucal, habíamos dicho que en menor medida se daba en otros sectores de la mucosa, y aquí ustedes pueden ver un herpes recurrente intrabucal que se da a nivel de la comisura, la mucosa de la mucosa retrocomisural posterior a esa comisura. Entonces, la denominación concreta de este sector es mucosa yugal retrocomisural anterior. Ustedes dividen toda la mucosa yugal en 3 sectores. Esa es la localización que ustedes observan en esta imagen. Es en la mucosa yugal retrocomisural anterior, en el tercio anterior. ¿Sí? Con las mismas características que van a hacer van a aparecer las vesículas que inmediatamente se van a romper y que van a ser muy dolorosas. La tercera forma recurrente es una denominada estomatitis herpética. Y esta estomatitis herpética tenemos que hacer la diferenciación con la gingivoestomatitis herpética o con la primoinfección herpética. Esta, a diferencia de la anterior, no toma la encía, pero sí toma el resto de la boca. Por eso se denomina estomatitis herpética. Y es una forma que ya no se da tanto en niños, sino más bien en jóvenes o en adolescentes. La forma intrabucal difusa y con varios elementos diseminados se llaman estomatitis herpética recidente, y estas se van a caracterizar por ser erosiones múltiples que van a estar aisladas, en algunos otros casos van a confluir, y en muchos casos de ellas, esa etapa vesicular va a pasar inadvertida, hasta que se produce la ruptura de las mismas y presenta la sintomatología dolorosa porque deja expuesta una erosión. Y las erosiones son sintomáticas. Puede ir acompañada además de un infarto ganglionar, acompañadas de dolor, y más aún, fíjense también en este caso, más aún cuando las vesículas se infectan por algún otro germen agregado. Va a tener un tiempo de evolución de aproximadamente 15 días, y las recidivas varían entre recidiva y recidiva, puede ser un plazo menor de un mes,
o bien puede ser plazos de hasta un año. Si se repiten, en algunos casos pueden ya comprometer el corion y pueden dejar algún tipo de cicatriz, pero no de mucha importancia, porque los tamaños son pequeños comparables con el tamaño de una cabeza de alfiler. Aquí ustedes tienen una secuencia de 5 fotos de un joven portador de aparatología ortodóntica que presentó esta manifestación bucal. Fíjense ustedes, presentan zonas erosivas recubiertas de tejido blanco amarillento, producto de la ruptura de las vesículas en el labio inferior. Fíjense también en el labio superior, a nivel de carrillos, en los bordes y dorso lingual y en bóveda palatina. Es decir, afectó todas las estructuras menos las encías. ¿Por qué le digo menos las encías? Porque una vez recuperado del cuadro de la estomatitis herpética, el paciente siguió presentando estas alteraciones gingivales, pero estas alteraciones gingivales son placa dependientes, porque tenía, si bien es cierto, un déficit en su higiene, dificultado además por la instalación de esta aparatología ortodóntica. Por eso que descartamos esta inflamación, que no es una gingivitis asociada al herpes, sino es una gingivitis asociada a un agente, a la placa bacteriana. El tratamiento van a ser de orden general, con la administración de aciclovir, y de forma general mediante la aplicación de gamma globulina para elevar las condiciones de inmunidad del paciente. La profilaxis es decir, se hace profilaxis cuando uno no está en presencia de la enfermedad. Es decir, una tarea profiláctica es para evitar la instalación de la enfermedad. No es a modo preventivo porque el paciente ya es un infectado por el herpes virus hominis. Entonces se hace una profilaxis para tratar de que la enfermedad no se reinstale nuevamente como forma recurrente. Y esa profilaxis se hace trabajando sobre los factores predisponentes. ¿Se acuerdan los factores predisponentes que estaban el sol, las intoxicaciones, los problemas digestivos, etcétera? En el listado largo que se había dado al comienzo, esas serían las causas predisponentes en las cuales se tiene que trabajar para evitar de que esta lesión se vuelva a instalar. Luego tenemos otro tipo de virosis, como por ejemplo las producidas por el herpes virus humano tipo 3, y se dan en dos formas. Una forma primaria, que se da en la infancia, que es la varicela, y otra forma secundaria, que es mucho más ruidosa, que tiene manifestaciones bucales, que es el herpes zóster. Es decir, esta forma de virus humano tipo 3 produce en los niños varicela, y en los que ya tuvieron varicela, produce una forma recurrente o secundaria conocida como herpes zóster. Este herpes zóster tiene la capacidad de permanecer latente en los ganglios sensoriales, ya sea en los ganglios sensitivos espinales o en los ganglios a nivel de cabeza. Lo van a encontrar en la literatura como herpes zona o zona simplemente, y el común de la gente lo denomina fuego de San Antonio, fuego sagrado, culebrilla, etc. Más en nuestra región donde las enfermedades están muy asociadas a cuestiones místicas, entonces van a ver que existen una serie de pseudo tratamientos que en realidad no son tratamientos efectivos, pero bueno, son de dominio del vudú. La incidencia se va a dar en adultos y ancianos, preferentemente en el sexo masculino. No tiene predilección por la raza. El agente etiológico, como lo habíamos mencionado, es el herpes virus varicelae. Es un virus dermotrópico y neurotrópico. Les repito, herpes virus varicela. Se escribe varicelae, pero se pronuncia varicela. ¿Sí? Este es un virus dermotrópico y neurotrópico que se va a transmitir por aerosoles. Es decir, se va a transmitir por aerosoles, quiere decir que es la atomización de la saliva cuando hablamos o gritamos.
Se disemina también por vía hemática, va a infectar mucosa, piel y neuronas, y van a producir las lesiones vesiculares de esa forma. Tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas aproximadamente. Fíjense ustedes, esta es una imagen del abdomen de un paciente que tiene herpes zóster con manifestación a nivel espinal. Quiere decir que esta lesión va desde la espalda hacia la línea media, afectando solo un lado. Y el paciente, antes de la aparición de estas lesiones, también va a tener pródromos, que es muy común en todas las virosis que desarrollan vesículas en su periodo evolutivo. Esos pródromos van a estar dados por malestar general, cansancio, cefalea, inapetencia, estado nauseoso, acompañado de fiebre, y síntomas como ardor, quemazón, disestesias en la zona cutánea, ya sea a nivel del abdomen o a nivel de la cara, en el supuesto de que tome el nervio trigémino, porque el nervio trigémino se ve afectado también por el herpes zóster. Por eso es que se trata de una virosis de interés estomatológico. Cuando se dice de interés estomatológico, es porque afecta algún territorio de nuestra competencia. La otra característica del zóster es que siempre es unilateral. Les había dicho que esta es la forma recidivante de la varicela. Y van a haber factores predisponentes. Y acá se citan todas aquellas que en algún grado variable pueden alterar la inmunidad, como el SIDA, como la administración de quimioterápicos, o el padecimiento de neoplasias malignas, o bien la administración crónica de corticoides. Hay una medicación en particular, en el sentido de la generalidad, que favorece el desarrollo de este tipo de enfermedades cuando su administración es crónica, y esos son los corticoides. O sea, un paciente con una enfermedad virósica no puede ser tratado con ningún tipo de corticoide porque va a potenciar la presentación clínica de esta enfermedad. ¿Sí? Esta también tiene la característica de que se mantiene latente en los nervios y puede dar nuevamente otras apariciones. Respecto de la clínica, va a tener un periodo de incubación de 7 a 14 días, la aparición de la enfermedad es brusca, ¿sí? Y va acompañado de malestar general, cefaleas, inapetencias, estado nauseoso, y cuando el dolor se da, porque esa es otra característica muy importante, el dolor puede ser de baja intensidad y en algunos casos el dolor es intolerable. Ese dolor puede permanecer luego de que remitan todas las manifestaciones clínicas, es decir, que desaparezcan las vesículas, que se desprendan completamente las costras, que el tejido quede sin ningún tipo de alteración, pero perdura un dolor que ya lo vamos a ver en detalle, que se llama posherpético. Entonces, el dolor es un elemento distintivo en este tipo de virosis productoras de vesículas. Fíjense, este es otro abdomen, y después de este ya entraremos a las que son de manifestación en nuestro territorio, donde muestran las lesiones que siguen el trayecto de un nervio, ¿sí? Que tiene la característica de ser placas rojas o ovaladas, que tienen tendencia a confluir, como por ejemplo en estos sectores tienen tendencia a confluir, ¿sí? Y que pueden convertirse, de acuerdo a la infección agregada, en vesículas cero purulentas y en algunos casos cero hemorrágicas. Cuando afecta el territorio de interés nuestro, puede tomar cualquiera de las tres ramas del trigémino. Si toma la rama oftálmica, no es territorio nuestro, pero sí si toma el maxilar superior o el maxilar inferior. Fíjense ustedes, en esta imagen, la porción cutánea correspondiente al nervio maxilar superior, ¿sí? Que se manifiesta justo hasta línea media, no supera línea media.
Y en estos casos las lesiones son nítidas, son unilaterales, las vesículas se van a romper y rápidamente van a aparecer lesiones crateriformes, ¿sí? Que son ulceraciones, recuerden, es un proceso agudo, por lo tanto son ulceraciones, y que van a persistir 2 o 3 semanas y van a curar generalmente en un mes aproximadamente, ¿sí? Son muy dolorosas, y en los días anteriores a la aparición de las vesículas, se dan los cuadros prodrómicos como parestesia, disestesia. En el dermatoma se conoce como todo el sector de piel afectado por la virosis, a eso se llama dermatoma. En el caso, aquí se ve otro caso de un niño por entrar a la adolescencia que presenta la afectación también del maxilar superior. En este caso no se observan manifestaciones bucales importantes, sí se ven algunas pequeñas vesículas, pero la manifestación más importante es la que se da a nivel de la cara. Este chico, antes de llegar a la consulta, evidentemente siguiendo todas las condiciones de culturales de nuestra región, fue a una persona que dice que curaba este tipo de alteraciones, y fíjense, estas son manchas de tinta que le colocan por fuera de la lesión tratando de limitar para que no avance más, pero obviamente que no cubren con esa perspectiva. El herpes zóster, fíjense en este caso, afectó el maxilar inferior y en consecuencia dio una lesión en lengua, además de las otras lesiones en piel. Y lo más distintivo es que toma solamente un lado, con zonas blanquecino-amarillentas, producto de la ruptura de las vesículas, y en la otra mitad la lengua está normal, ¿sí? Estas manifestaciones bucales se van a acompañar de adenopatías submaxilares y submentonianas, van a ser dolorosas, van a tener periadenitis, el dolor es lancinante, y en pacientes mayores el dolor puede persistir, que es lo que le había mencionado, una vez cicatrizadas las lesiones, ¿sí? Esto se conoce como neuralgia posherpética y se caracteriza por ser un dolor urente, intenso, que en algunos casos dura meses y años. Se da de preferencia ese dolor posherpético en pacientes adultos y ancianos. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Va a ser un tratamiento paliativo por medio de la administración de aciclovir y cremas antibióticas y analgésicas para evitar la instalación de otros cuadros agregados. El pronóstico es variable, porque en algunos casos la remisión se va de 2 a 3 semanas, el proceso termina en un mes, pero el pronóstico está básicamente dependiente del estado inmunitario del paciente. Si el paciente es inmunocompetente, se va a cumplir lo anterior. Es decir, una remisión de 2 o 3 semanas, el proceso termina aproximadamente en un mes. Si es inmunosuprimido, todo este cuadro se agrava y se prolonga en el tiempo. Otras virosis, el tercer grupo de virosis, es la que se da por virus del tipo Coxsackie. Y ahí tenemos dos. Una que se llama enfermedad de mano, pie, boca, y la otra es la herpangina. Fíjense que son afecciones virósicas que se dan en el terreno de interés estomatológico. La enfermedad de mano, pie y boca, la boca es el distintivo que hace que a nosotros nos interese, además de las otras manifestaciones. Y la herpangina, que se da a nivel de paladar blando, es decir, ya en relación a la faringe, pero sí tiene un componente bucal importante. Entonces, en el caso de la enfermedad de Coxsackie, también conocida como síndrome mano-pie-boca, es una afección virósica que se da en chicos menores de 10 años y se puede diseminar en toda la familia. Se caracteriza porque es estacional, ¿sí? Y es muy contagiosa. El virus, una vez que toma el organismo, se instala, se implanta en el intestino y en la garganta, y va a producir una viremia, y después de 3 o 4 días de instalado y haberse alojado
en el intestino y la garganta, comienzan las manifestaciones. Y esas manifestaciones van a tener manifestaciones generales, que van a ser 1 o 2 días de fiebre, más las locales, que son dolor de garganta y boca, comienzo brusco, como todas las afecciones, con pródromos, como prurito cutáneo, también van a haber dolores abdominales, alteraciones gastrointestinales como diarreas, y un estado general decaído. Van a afectar, estas virosis van a afectar piel y mucosa, que es lo que yo les había mencionado anteriormente cuando arrancamos el teórico. Son procesos virales que tienen asiento y manifestación básicamente en el aparato de recubrimiento físico, que es el sistema cutáneo mucoso. Aquí pueden ver las manos de este niño, donde presentan zonas eritematosas con colecciones compatibles con vesículas, ¿sí?, de color claro, con un contenido transparente. Esta distribución se va a dar en ambos lados, a diferencia de las anteriores, que tomaba un lado. Por ejemplo, en el caso del zóster, tomaba solo un lado. En estas son simétricas y son bilaterales. La lesión inicial, característica, va a ser una vesícula que van a dejar erosiones y posteriormente esa erosión se va a desecar y sobre ella se van a formar escamos costras y no van a dejar cicatriz. A nivel de los pies, fíjense que también se observan, acá entre los dedos, manchas eritematosas o zonas eritematosas donde van a aparecer las vesículas o van a formar lesiones pápulo-vesiculosas. Una pápula es un crecimiento pequeño que hace muy poco relieve y que en ella pueden instalarse las vesículas posteriormente. Al igual que la anterior, son de disposición bilateral y forman posteriormente escamocostras. Y en la boca va a afectar toda la boca o sectores de ella, ¿sí?, pero preferentemente a nivel de garganta, ¿sí?, y a nivel de carrillos y lengua, que posteriormente van a seguir el decurso de todas las vesículas, de romperse, producir una zona erosionada con la sintomatología dolorosa. Esto va a ir acompañada de una fiebre de 38-39 grados, y que va a durar aproximadamente 1 o 2 días. El tratamiento de la enfermedad de mano, pie, boca es un tratamiento farmacológico paliativo o sintomático, es decir, darle analgésicos porque el niño se sienta molesto por las lesiones que producen dolor. También puede ser paracetamol vía oral, ya sea en forma de jarabes, comprimidos masticables. Es una virosis, esta hay que tenerla en cuenta como pronóstico, que es una virosis autolimitante y de buena evolución. Y lo otro importante es que da inmunidad, es decir, el paciente tiene una sola vez enfermedad de mano, pie, boca. La última virosis es la herpangina, ¿sí?, de las virosis producidas por el virus Coxsackie. Y esta se caracteriza porque tiene una ubicación precisa en paladar duro. También se la conoce como faringitis vesiculosa. Es muy común, se caracteriza por erupción de vesículas y angina con inflamación importante de la garganta. Afecta preferentemente niños en épocas estivales. También se le pueden sumar adolescentes y adultos. El contagio masivo se da en infantes y preferentemente en guarderías, en jardines de infantes, en colegios, ¿sí? Como de orden general, el paciente va a tener dolor muscular, es decir, mialgia, va a presentar estados nauseosos y vómitos, cefalea, va a perder el apetito y se postra durante el tiempo de evolución de la enfermedad. Lo que sí se debe tener en cuenta es que es muy contagiosa, por lo que se observa en colegios y jardines de infantes el mayor sitio de contagio. Es decir, el chico, al tener los primeros pródromos de dolor a nivel de garganta y boca, debe quedar en la casa para que no se transmita a los otros chicos que comparten el mismo ambiente.
Fíjense ustedes que el paciente presenta un estado general que predispone a la aparición de esta afección, donde se muestra una zona blanquecina irregular, que es el sitio donde aparecieron las vesículas y posteriormente se rompen. En este caso, el paciente, por el mismo cuadro, va acompañado de una lengua saburral, que ustedes lo pueden notar acá, que está siendo desplazada en parte por el bajalón. Entonces, la descripción clínica que tenemos, que se dan eritemas, vesículas y erosiones. ¿Sí? Se da primero un aumento de la coloración, luego la aparición de las vesículas, se rompen las vesículas y quedan las erosiones. Se van a localizar de preferencia en el paladar blando, en el istmo de las fauces, en la garganta, y eso por supuesto acompañado de un cuadro sintomático febril y odinofagia, que es el dolor al tragar. Por supuesto que van acompañados también de adenopatías dolorosas. La arpangina, para ello, para hacer el estudio completo de la arpangina, debemos tener en cuenta el diagnóstico, que es eminentemente clínico. Respecto al pronóstico, es una patología autolimitante, lo que le hace tener un buen pronóstico. La evolución cura en 2 a 4 días de forma espontánea y el tratamiento alcanza con dar una medicación sintomática. Esta es la bibliografía en la que pueden consultar, básicamente en los dos primeros, ¿sí? Secotti, Esforza, y Grispan, David. Estos dos textos lo van a encontrar en biblioteca. Eso no quiere decir que no puedan consultar, Láscaris también está en biblioteca, ¿sí? Eso no quiere decir que no puedan consultar otras fuentes bibliográficas. Bien, de esta forma finalizamos esta clase teórica y les voy a colocar en el aula virtual un taller para que puedan trabajar en forma individual y grupal posteriormente la semana entrante con el docente asignado. ¿Quieren hacer alguna pregunta al respecto? Bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor.